Bienvenidos a los videos tutoriales de SmartFran. A continuación, desarrollaremos cómo gestionar y controlar el stock de nuestra franquicia desde SmartFran. Para eso, antes que nada, abordaremos algunos conceptos teóricos fundamentales y algunos pasos previos indispensables para poder luego controlar el stock. Algo fundamental a comprender es ¿qué es el stock? En este caso, diremos que el stock es la cantidad de artículos o productos que tenemos almacenados en nuestra franquicia en un momento determinado, esperando para su venta o comercialización. Por otro lado, es importante saber la importancia que tiene el stock dentro de la franquicia. Tener controlado en todo el momento la capacidad de autoabastecimiento frente a las ventas del día a día es indispensable. De esta manera, sabremos si estamos en condiciones de poder afrontar futuras ventas. Además, podremos conocer con certeza cuál es nuestro verdadero stock. A continuación, detallaremos cuáles son los pasos a seguir para llevar un correcto control. En primer medida, antes que nada, debemos de controlar el fichero de artículos, una de las herramientas fundamentales de todo el sistema. Es desde aquí de donde SmartFran sacará todos los datos necesarios para posteriormente brindarnos información. Aquí debemos de corroborar e identificar todos aquellos artículos que no tenemos disponibles en nuestra franquicia y colocarlos en estado inactivo. Por otro lado, debemos de verificar las unidades por bulto de cada uno de los artículos, elegir la unidad de medida más conveniente, como por ejemplo en el caso de las cucharitas, que se puede llevar por peso y no por unidades. Por otro lado, debemos de actualizar los costos de cada uno de los bultos y revisar los componentes de los productos elaborados, es decir, las recetas de cada uno de esos artículos elaborados, tenerlas actualizadas lo más cercano a la realidad posible en cuanto a artículos y cantidades. Recordemos que es indispensable tener siempre esto actualizado. Una vez que ya se realizaron estos pasos previos, estamos en condiciones de poder abordar el circuito de stock. Veremos que el circuito de stock está compuesto por tomas de stock, compras que se realizan en la franquicia, movimientos entre depósitos, movimientos registrados en el punto de ventas, ajuste de stock y finaliza con las ventas que se realizan en la franquicia. A continuación, en el siguiente tutorial, se detallan cuáles son los pasos a seguir. Bienvenidos a los videos tutoriales de SmartFran. A continuación, analizaremos de qué manera podemos registrar las distintas tomas de stock y movimientos que pueden suceder dentro de la franquicia. Comenzaremos previamente diferenciando entre las tomas de stock final y parcial. En primer medida, la toma de stock final es aquella toma que se realiza al cerrar el último turno del último día de un determinado mes y antes de comenzar el primer turno del primer día del mes. Esta toma es obligatoria y debe hacerse sí o sí una vez al mes. Luego tenemos la toma de stock parcial. La toma de stock parcial puede llevarse a cabo tantas veces como uno lo desee y en este caso tenemos la opción de indicar la fecha y la hora en la cual realizamos la toma. Esta toma es la que se realiza en periodos intermedios a la fecha de toma de stock final. Antes que nada, debemos de tener en cuenta que para realizar la toma de stock, la franquicia no puede estar realizando ventas, es decir, que se debe encontrar cerrada. Se deben contar todos los artículos que se tengan disponibles y previamente se debe haber actualizado el fichero de artículos en precios de costo y unidades por bultos, como así también la receta de los artículos elaborados. Una vez que hemos definido esto, ingresaremos al sistema para imprimir la planilla de stock. Nos encontramos dentro de SmartFran Gestión y para realizar la toma de stock ingresamos a imprimir la planilla.
Nos dirigimos a Stock, planilla para la toma de stock, y podemos observar que se va a desplegar la siguiente ventana donde tenemos dos opciones. Por un lado, imprimir la planilla para la toma de stock de insumos, impulsivos y otros, y por otro lado la planilla para la toma de stock de las cajas de helado. Vamos a visualizar el primero, realizamos una vista previa y podemos observar que se van a listar todos los insumos que tenemos en estado activo dentro del fichero de artículos. Y si pasamos a la segunda hoja, podemos observar que nos encontramos con todos los impulsivos. Una vez que tenemos impresa esta planilla, nos vamos a dirigir a la franquicia, al depósito, donde vayamos a realizar la toma y vamos a empezar a contar la cantidad de artículos que tenemos disponibles. Observemos y realicemos un ejemplo. Tenemos en esta planilla la unidad por bulto, que está ya indicada en el fichero de artículos, y tenemos dos columnas a completar. Por un lado, la columna de bultos y por otro lado, la columna de unidades. Vamos a hacer el ejemplo del bombón crocante en caja por 8. Al realizar el conteo vemos que tenemos un bulto cerrado, es decir, que en la columna bulto indicaremos el número 1. Y además observamos que tenemos un bulto abierto donde hay dos cajas. En unidades colocaremos el número 2. Luego se hace una discriminación de los bombones crocantes por unidad. En este caso podemos observar que hay una caja abierta y que esa caja contiene 3 unidades de bombón. Es decir, que en la columna unidades vamos a colocar el número 3. De la misma manera vamos a realizar y vamos a contar todos los artículos que tenemos disponibles y vamos a transcribirlos en esta planilla. Algo a tener en cuenta es que debemos de indicar aquí las sucursales, es decir, de dónde estamos dónde estamos realizando la toma de stock, qué fecha la estamos realizando y quién es el responsable de esta toma. Por otro lado, vamos a analizar la planilla para la toma de stock de las cajas de helado. Realizamos una vista previa y podemos observar que se van a listar cada uno de los sabores que se encuentran en estado activo dentro del fichero de artículos. Aquí vamos a completar de la misma manera esta planilla. Indicamos la sucursal en la cual estamos realizando la toma, la fecha y la hora y el responsable de dicha toma. También observamos que vamos a encontrarnos con 3 columnas donde vamos a pasar a completar. Realicemos un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la caja de almendrado por 7,8 kg, donde vamos a indicar en la columna de cajas cerradas cuántas cajas cerradas tenemos. Por ejemplo, 2. Luego vemos que tenemos una caja abierta. En la columna cajas abiertas indicaremos 1. Y en los kilogramos de caja abierta pesamos esa caja y escribimos aquí la cantidad de kilos que tiene, cuánto pesa esa caja. Lo mismo vamos a realizar con el resto de los sabores. Una vez que ya hemos realizado la toma de stock, lo que vamos a realizar es transcribir esos datos dentro del sistema. Para eso nos dirigimos al primer icono de la barra de accesos rápido, planilla de stock real, o bien podemos ingresar en stock real. Aquí vamos a transcribir esa toma que hemos realizado. Hacemos clic en la hojita blanco, agregar. Vamos a empezar a completar los campos. Tenemos en depósito, debemos de seleccionar el depósito o la heladería de la cual hemos realizado la toma. En este caso, la heladería. Luego vamos a indicar si la toma que realizamos fue una toma final o parcial. En caso de haber sido final, observemos que al seleccionarlo, nos habilita la posibilidad de hacer modificaciones en este campo, es decir, indicar en qué mes fue realizada la toma, stock final del periodo 10, en el caso que nos encontremos a 1 de noviembre del año 2016. Vemos que en el caso de seleccionar stock parcial, este campo queda inhabilitado y nos brinda la posibilidad de poder indicar la fecha y la hora en la cual hemos realizado la toma de stock parcial. En este caso vamos a hacer una toma de stock parcial y dejamos esa fecha. Luego en detalle
debemos de escribir algún detalle que haga referencia a la toma realizada. Por ejemplo, toma parcial, mes octubre. Luego, lo que vamos a realizar es transcribir la planilla con la toma de stock que hemos realizado. Recordemos que en este caso no debe quedar ningún espacio en blanco, sino el sistema interpretará que no se encuentra ninguna cantidad, ninguna unidad de ese artículo. Realicemos el ejemplo. Teníamos, por ejemplo, el caso del bombón crocante en caja por 8. Tenemos un bulto cerrado y a la vez hay un bulto abierto donde hay 2 unidades, es decir, 2 cajas. Por otro lado, tenemos que hay una caja abierta en la cual tenemos 3 unidades sueltas. Observemos que tenemos exactamente la misma columna que en la planilla para la toma de stock. Tenemos por un lado la columna de bultos, por otro lado la columna de unidades y luego nos realiza la suma de la totalidad de unidades, sumando la cantidad de unidades que hay en el bulto más las unidades sueltas. También nos trae información del precio del bulto y el precio total. Por otro lado, vemos que en un apartado aparte tenemos información con respecto a lo que es helado. Aquí nos vamos a encontrar con cada uno de los sabores de helado. Para completar la planilla es exactamente igual. En la columna de caja vamos a indicar la cantidad de cajas cerradas y luego en kilogramos abiertos vamos a indicar cuántos kilos pesa o tiene esa caja abierta. Por ejemplo, 3. Observemos que automáticamente el sistema interpreta que esos 3 kilos corresponden a una caja abierta y nos descuenta los 400 gramos del peso del envase. Las últimas 3 columnas nos brindan información con respecto a los kilogramos netos, es decir, la caja que teníamos cerrada más los kilos abiertos, el precio de la caja, el precio de costo, y nos calcula el total del precio de costo sumándole los 3 kilos esos abiertos. Del mismo modo vamos a completar el resto de todos los sabores y el resto de todos los que son insumos e impulsivos. Una vez que tenemos completa esta planilla, hacemos clic en el icono de guardar y se guardan los cambios. A continuación, observaremos las diferentes planillas donde podemos registrar los movimientos de stock que suceden en la franquicia. En primer medida abordaremos movimientos de stock con proveedores. Para ingresar nos dirigimos a la flechita azul, movimientos de stock con proveedores, o bien ingresando a stock, compra de devoluciones a proveedores. En esta planilla vamos a poder registrar todas aquellas compras que realicemos al proveedor de cajas de helado, insumos e impulsivos y además vamos a poder registrar aquellas devoluciones que se le realicen al proveedor de algún artículo en particular. Para realizar una nueva carga nos vamos a la hojita blanco agregar y podemos observar que se va a habilitar los campos para que empecemos a completar. Vamos a indicar en qué fecha fue realizada la compra, en este caso vamos a hacer un ejemplo de un ingreso de mercadería, una compra, y recordemos que en el apartado de fecha vamos a indicar la fecha en la cual estuvo la mercadería en la franquicia. Por ejemplo, el 22 del 10 del 2016 a las 10 horas. Luego tenemos la solapa de movimiento, en este caso dijimos que es una entrada, en caso de ser una devolución al proveedor seleccionaremos salida. En el apartado de proveedor vamos a buscar el proveedor al cual le hemos comprado, por ejemplo el ACOR. En el apartado de remito indicamos el número de remito y le vamos a indicar luego a qué depósito está ingresando esa mercadería, por ejemplo a la heladería. En precios vamos a indicar con IVA y en detalle vamos a escribir un detalle con respecto a la operación. Por ejemplo, compra mes de octubre. Recordemos que el seleccionar precios con IVA es porque el precio que le vamos a indicar al sistema ya tiene el IVA incluido. Esto va a depender de cómo reciban la factura.
En detalle de artículos vamos a ir citando aquellos artículos que hemos comprado. Por ejemplo, frutilla la crema. En bultos compramos 2. En este caso 2 bultos son 2 unidades. Y acá podemos observar que en el apartado del precio final nos dice que tiene un precio de costo de 110,12. Ese precio es traído desde lo que está configurado en el fichero de artículos. Es importante aclarar aquí que en el caso de haber una modificación en el precio de costo, por ejemplo, no sale más 110,12, sino que sale 115, podemos modificar ese precio. Automáticamente nos va a modificar el precio neto y el total. Y al hacer clic en confirmar renglón, nos consulta si deseamos actualizar el costo del fichero de artículos. En este caso diríamos que sí. Y de esta manera hemos agregado el artículo que hemos comprado realizando la modificación de costo correspondiente. Observemos otro ejemplo. Compramos además chocolate blanco, 3 bultos y en este caso no hubo ninguna modificación del precio. Es decir, hacemos clic en el signo más directamente. Del mismo modo vamos a ir ingresando cada uno de los artículos que se han comprado. Al finalizar podemos corroborar que los importes que nos figuran en la columna total neto, costo final y total de artículos coincida con lo que está indicado en la factura impresa. Para finalizar hacemos clic en el icono guardar y de este modo hemos registrado la compra realizada. Otro movimiento que podemos registrar es el movimiento de stock entre depósitos. Para eso vamos a ingresar a la siguiente flechita amarilla, movimiento de stock entre depósitos, o bien ingresando en stock, movimiento entre depósitos. En esta planilla vamos a registrar aquellos movimientos que sucedan dentro de la misma estructura, entre franquicias o entre cámaras y franquicias o sucursales. Para registrar un nuevo movimiento nos dirigimos a la hojita blanco agregar y vamos a completar la fecha en la cual se ha realizado el movimiento, por ejemplo el 20 del 10 del 2016 a las 15 horas y nos va a consultar de qué depósito ha salido mercadería. Vamos a hacer el ejemplo de que vamos a llevar de la cámara a la heladería una caja de frutillas porque nos quedamos sin stock. Del depósito, es decir, de la cámara, va a ingresar a la heladería una caja de frutillas y en detalle podemos indicar por qué motivo estaremos realizando este movimiento. Por ejemplo, por faltante. Luego, en detalle de artículo, vamos a seleccionar y citar el artículo que estamos llevando. Por ejemplo, frutilla la crema. En bultos vamos a indicar cuántos bultos o unidades estamos llevando. En este caso un bulto es una unidad. Y hacemos clic en confirmar renglón. De este modo hemos registrado que se descuente una caja de frutilla la crema de la cámara y que ingrese esta caja de frutilla a la heladería. Del mismo modo vamos a poder registrar los distintos movimientos que sucedan. Para finalizar hacemos clic en el icono de guardar y de este modo ha quedado registrado dicho movimiento. Por último, analicemos la siguiente planilla que hace referencia a otros movimientos de stock. Podemos ingresar desde la flechita roja o bien desde la solapa stock, otros movimientos de stock. Aquí, en esta planilla, vamos a registrar todos aquellos movimientos que no sean ingresos de mercadería ni devoluciones y que tampoco sean movimientos de stock entre depósitos. Vamos a observar que en esta planilla, para registrar un nuevo movimiento, nos vamos a la hojita blanco a agregar y podemos registrar tanto movimientos de entrada como de salida. Un movimiento de entrada sería recibir alguna mercadería, por ejemplo, sin que sea una compra, o un movimiento de salida, tenemos por ejemplo el caso de alguna rotura para darle de baja. Vamos a hacer el ejemplo de la rotura de mercadería.
nos solicita que indiquemos en qué fecha y a qué hora se registra y se realizó dicho movimiento. En este caso fue el 20 del 10 del 2016 a las 16 horas. Dijimos que es un movimiento de salida. Y con respecto al detalle vamos a indicar por qué motivo se está realizando este registro. Vamos a poner por rotura. En depósito vamos a indicar desde dónde va a estar saliendo dicha mercadería, por ejemplo de la cámara. Y luego nos consulta si queremos imputar este movimiento para que afecte al costo de mercadería vendida. En este caso vamos a indicar que sí. Luego, en detalle de artículos, vamos a citar el artículo que se rompió, el cual estaríamos dando de baja en este momento. Tenemos, por ejemplo, que se rompieron los térmicos de 1 kilo. Nos consulta si son bultos o unidades. En este caso fueron unidades. 10 unidades de térmico de 1 kilo. En observación podemos poner alguna leyenda, por ejemplo, por rotura. Si hacemos clic en confirmar renglón, de este modo hemos registrado la baja de 10 térmicos de 1 kilo por rotura. Hemos dado de baja 10 térmicos en el depósito la cámara. Del mismo modo vamos a registrar los distintos movimientos que puedan llegar a suceder dentro de la franquicia. Para finalizar vamos a hacer clic en el icono de guardar y de este modo ha quedado registrado dicho movimiento. Así hemos desarrollado cómo realizar y registrar las distintas tomas de stock correspondientes y los distintos tipos de movimientos que pueden suceder. Agradecemos por su atención y ante cualquier duda, consulta o sugerencia, no duden en comunicarse. Muchas gracias. Bienvenidos a los videos tutoriales de SmartFran. A continuación vamos a analizar 3 de los informes que hacen referencia a el stock dentro de nuestra franquicia. Comencemos a analizar el informe de stock. Si nos dirigimos aquí, a este icono, desde la barra de accesos rápido, o bien podemos ingresar en Stock, Informe de Stock. Observemos que se va a desplegar la siguiente ventana, donde nos va a brindar información de todos aquellos movimientos que hayan sido registrados desde el último stock real, ya sea parcial o final, que se haya cargado, hasta el último turno cerrado y sincronizado. Entre ese periodo vamos a analizar qué tipos de movimientos se hayan registrado con respecto a los artículos y con respecto a cada uno de los sabores de helado. Podemos realizar un filtro indicando qué depósito, qué cámara o qué franquicia queremos analizar. En este caso vamos a analizar la heladería. Y a continuación podemos seleccionar si queremos ver el stock de cada uno de los sabores de helado en kilos o en cajas. En este caso lo vamos a ver en kilos. Realizamos el filtro y nos va a traer información de todos los artículos que se encuentran en estado activo dentro de nuestro fichero de artículos y todos los movimientos que hayamos registrado tanto en el punto de ventas como aquí en el punto de gestión. Comencemos a desarrollar un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, el artículo cucurucho. Observemos que nos va a indicar a qué grupo pertenece, la descripción, es decir, a qué artículo está haciendo referencia, y empecemos a analizar cada una de las columnas. Tenemos, en primer medida, la columna de stock inicial. Aquí nos va a brindar información de lo que hayamos cargado en ese último stock real, parcial o final que hayamos registrado dentro del sistema. A continuación tenemos la columna de compras, donde nos va a traer información de todas aquellas compras que se hayan registrado, tanto de la planilla de movimientos de stock con proveedores como desde el punto de ventas, todas aquellas compras que hayan sucedido. A continuación tenemos la columna de remitos entre depósitos. Aquí nos va a traer información de todos aquellos ingresos que hayamos registrado desde la planilla movimientos de stock entre depósitos.
Seguido tenemos la columna de movimientos de stock. En esta columna me va a traer información en el caso de haber yo registrado algún ingreso de mercadería desde la planilla, otros movimientos de stock. Seguida tenemos la columna de movimientos del POS, es decir, aquí me va a traer información de todos aquellos movimientos que hayan sido registrados en el punto de ventas, que hayan sido como ingresos al depósito u franquicia que hayamos seleccionado. Luego tenemos una columna donde nos indica las ventas, es decir, todas las ventas que hayan sido registradas en el punto de ventas. A continuación, nos hace referencia a devolución entre proveedores. Aquí va a traer información de todos aquellos registros que hayamos hecho en la planilla movimientos de stock con proveedores que indiquen una devolución o salida, ¿sí?, de mercadería. Luego tenemos la columna de remito entre depósitos. Del mismo modo, como analizamos en un principio, aquí me va a traer información de todas aquellas salidas de mercaderías, en este caso salidas de cucuruchón, que es la que estamos analizando, registradas desde movimientos de stock entre depósitos. Luego, la siguiente columna es otros movimientos de stock. Aquí nos va a informar todos aquellos registros que realicemos desde la planilla, otros movimientos de stock que indiquen salidas. Luego tenemos la siguiente columna que indica todos los movimientos registrados en el punto de ventas, en el POS, que dan referencia a salidas de mercadería desde la heladería. Por último, en la última columna tenemos el stock final, que nos indica qué cantidad del artículo que estamos analizando tenemos disponibles en este momento. Es decir, para hacer un repaso podemos decir que del artículo cucuruchón tenía 0 unidad en un principio, compré 425, tuve ingresos por 5, tuve ventas por 99, tuve movimientos de salida de stock por 10 y actualmente tengo 321 unidades de cucurucho. De este modo podemos analizar y ver cuáles han sido los movimientos que han sucedido con cada uno de estos artículos. Del mismo modo podemos observar esta planilla y realizar un control u auditoría de lo que deberíamos de tener en este momento. Podemos observar que hemos realizado un análisis en primera parte de los artículos y debajo podemos realizar el mismo análisis con respecto a el helado, dividido en cada uno de sus sabores. A su vez, cada uno de sus sabores hace referencia a un grupo en particular, helado al agua, común, especial o premium. La forma de analizar las columnas es exactamente la misma y como habíamos dicho en un principio, podemos observar esta descripción, este stock expresado en kilos o podemos expresarlo en cajas. Una vez que analizamos cada una de estas columnas, diríamos que de limón al agua teníamos un stock inicial de 2 cajas, compramos 2 cajas más, tuvimos ingresos por 2 cajas, tuvimos salidas por 1 caja, actualmente tenemos 5 cajas. Y por último analicemos la información que nos va a brindar aquí debajo. Tenemos aquí debajo una sumatoria de todos aquellos kilos que tenemos. Tenemos total de kilos sin descontar ventas, 545 kilos 700 y tenemos el mismo valor expresado en cajas, total cajas sin descontar ventas. Tenemos 75 cajas aproximadamente. Luego tenemos total de kilos de venta teórica, lo que teóricamente tenemos en ventas. Tenemos 93 kilos de ventas u expresado en cajas tenemos una venta teórica de 12 cajas aproximadamente. Por último nos hace la diferencia entre el total de kilos que teníamos menos la cantidad de kilos o cajas vendidas y nos indica que tenemos un stock final teórico
de 452 kilos o expresado en caja de 62 cajas. Esto nos sirve para analizar, por un lado, cuántos kilos vamos vendiendo y cuántos kilos o cajas tenemos actualmente. Por otro lado, observemos que podemos realizar una vista previa de este informe, seleccionando según lo que querramos ver, si el stock de artículos, vista previa, y nos trae información de todos los artículos con sus respectivos movimientos. Del mismo modo, podemos ver en el caso del stock de helados de cada uno de los sabores. Seleccionamos stock de helados, vista previa y analizamos cada uno de los sabores con sus respectivos movimientos. Esta planilla también se puede imprimir o exportar a Excel. Recordemos que para realizar este análisis es indispensable tener un stock final real o parcial cargado y además haber realizado el cierre de turno con su posterior sincronización. A continuación, vamos a analizar el siguiente informe que hace referencia a informe de stock de sabores por caja. Podemos ingresar haciendo clic aquí en el acceso rápido o bien ingresando en stock, informe de stock de sabores. La información que nos va a brindar este informe es la distribución de cada una de las cajas, de cada uno de los sabores, de acuerdo a dónde se encuentran, si en la franquicia, en la cámara, en un depósito. Tenemos, por ejemplo, una descripción de a qué tipo corresponde, si es al agua, común, especial o premium. Tenemos la descripción de cada uno de los sabores y vamos a empezar a analizar. Por ejemplo, tenemos limón al agua, un total de cajas de 6, es decir, tenemos 6 cajas de limón al agua, de las cuales 5 se encuentran ubicadas en la franquicia que tiene como nombre Demo 1 y una caja se encuentra en la cámara. Esta es una manera de consultar donde tenemos cada uno de los sabores y para analizar también al momento de hacer quizás el pedido para ver cuántas cajas tenemos en cada uno de los depósitos o franquicias para ver a dónde debemos de ingresar o realizar mayores compras. También podemos observar y tenerlo en cuenta para el caso de querer hacer movimientos dentro de nuestra estructura para pasar quizás cajas desde la cámara hacia la franquicia en caso de que estemos viendo que nos queda una sola. Este informe se puede realizar una vista previa para que luego lo podamos imprimir. Debajo tenemos el total de cajas que tenemos, el total de cajas que tenemos en la franquicia y en cada uno de los depósitos. Se puede exportar a Excel también para realizar algún tipo de filtro y para trabajarlo de otra manera. Por otro lado, vamos a abordar el informe de desvío de stock. Para ingresar, hacemos clic en este acceso directo o bien desde el menú Stock, informe de desvíos de stock. Tengamos en cuenta que para analizar este informe es necesario tener cargadas al menos 2 planillas de stock, las cuales pueden ser 2 planillas de stock final, una planilla de stock final y una parcial o 2 planillas de stock parcial para poder comparar la información entre los periodos que vamos a seleccionar. Este informe nos brindará la comparación entre la cantidad teórica y la cantidad real de cada uno de los artículos. Aclarado esto, comenzamos a analizar el informe. En depósito nos permite seleccionar el depósito en el cual queremos analizar la información. En este caso, seleccionaremos franquicia 1. En periodo a controlar, si desplegamos, se listan todas las tomas de stock que fueron realizadas, tanto finales como parciales. En nuestro caso, filtraremos desde el 1 de febrero del 2018 hasta el 1 de marzo del 2018. Luego, en rubro comercial, podremos filtrar entre congelados, cremas heladas, otros o todos. Ejecutamos el filtro y observamos que nos brinda la siguiente información. Cabe aclarar que los datos que veremos a continuación son ejemplificatorios. Este informe agrupa el total de helado a granel en la primera fila y luego muestra el resto de los artículos teniendo en cuenta el costo promedio del helado y el costo total de los artículos en relación al fichero de artículos.
En la primera columna nos muestra el grupo al que pertenece el artículo. En este caso, tomaremos de ejemplo el familiar número 4, en el cual nos muestra que pertenece al grupo familiar. En la columna artículo vemos el número que tiene asignado en el fichero de artículos, en este caso el número 76, y luego en la descripción del artículo en particular. Aquí podemos ver el costo de este artículo, información que va a traer del costo ingresado en el fichero de artículos. En la columna Stock inicial hace referencia a la planilla de stock real que seleccionamos en el primer filtro. En nuestro ejemplo tenemos que el día 1 de febrero del 2018 tenemos un stock inicial de 35 familiar número 4. Aquí se ven todas las compras cargadas dentro de los movimientos con proveedores. Como podemos observar, en el periodo que hemos filtrado se compraron 72 unidades de familiar número 4. A continuación, en la columna Ingresos, nos muestra los movimientos de entradas tales como movimientos entre depósitos, otros movimientos de stock, altas desde la franquicia y demás movimientos de entrada registrados dentro del periodo filtrado. En nuestro ejemplo, hubo 5 ingresos de familiar número 4. Por otro lado, en salidas nos brinda la información de todos los movimientos relacionados a devoluciones, movimientos de stock entre depósitos, otros movimientos de stock de salida y a las diferentes bajas realizadas en el punto de ventas. Aquí observamos que entre el 1 de febrero del 2018 y el 1 de marzo del 2018 tenemos un familiar como salida. Siguiendo el orden, tenemos la columna de stock final que hace referencia a la planilla de stock real que seleccionamos en el segundo campo. En nuestro ejemplo nos muestra que el 1 de marzo del 2018 registramos un total de 16 familiares número 4. Luego, en esta columna, observamos el cálculo del stock inicial más las compras, más los ingresos, menos las salidas, menos el stock final. Es decir, observamos la venta teórica. En nuestro ejemplo, nos da un resultado de 95 familiares número 4. En la columna Venta Post observamos todas las ventas reales realizadas y registradas en la franquicia. Entre los periodos que hemos seleccionado, hemos vendido 92 familiares número 4. En desvío de unidades observamos la diferencia entre la venta teórica y la real. En nuestro ejemplo tenemos un desvío de 3 unidades. Aquí, en porcentaje de desvío sobre el stock inicial, más las compras, más los ingresos, menos las salidas, menos el stock final, nos muestra el porcentaje de desvío sobre la diferencia de este cálculo. Aquí observamos que tenemos 3,16% de desvío sobre la venta teórica. En la columna porcentaje de desvío sobre venta post vemos el porcentaje de desvío en relación a las ventas realizadas. Aquí observamos el 3,26% de desvío sobre la venta real. En la siguiente columna observamos el desvío en pesos. En nuestro ejemplo tenemos un desvío de 243 pesos con 32 centavos. Y por último, en desvío kilos, observamos el desvío de familiar número 4 que tenemos en kilos. A partir de la versión 7.2, este informe nos brinda el desvío en kilos de todos los artículos. Algo importante para mencionar es que dentro de la planilla de stock lo que vemos en positivo es pérdida o faltante y lo que vemos en negativo es a favor o sobrante. A modo de cierre, este informe es de suma importancia para la administración de su stock, ya que como vimos anteriormente, nos brinda toda la información necesaria para su análisis y gestión. Es por esto que sugerimos que realice tomas de stock de manera periódica. Desde ya muchas gracias por su atención y ante cualquier consulta o sugerencia no duden en comunicarse.